Y curiosamente vemos cómo en la parashá anterior terminó hablando acerca de animales puros, animales impuros, cuáles son apropiados comer, cuáles no. Y ahora continúa hablando la Torá acerca de una impureza que causa a la mujer dar a luz y después una impureza que es causada por esta enfermedad que se conoce como Sarat, que se traduce seguidamente como lepra, aunque bastante se ha estudiado que no es precisamente una lepra, pero bueno, es la traducción más acercada que se le ha dado a esta enfermedad que tiene principalmente un trasfondo, un carácter espiritual que después se ve reflejado en algo, en algo físico. Y pareciera que la Torah mantiene ese orden de primero enumera la pureza e impureza de los animales y después va a formas de impurificación de la persona, de las mujeres y también los hombres, quizás manteniendo ese mismo orden o esa misma jerarquía en la creación en la cual primero fueron creados los animales y puestos sobre el Edén, sobre la tierra, y después fue el hombre ah, creado. Y también alude a la idea o el concepto de que nosotros como personas tenemos que ir evolucionando de nuestra naturaleza animal que tenemos. No somos un animalito, cierto es, um, pero el hombre cuando se comporta solamente obedeciendo a sus instintos y a sus deseos que pueda tener uh, como criatura, puede llegar a convertirse, o no convertirse, perdón, puede llegar a comportarse solamente como un animalito. Como un animalito le da hambre, come, le da sed, toma agua, tiene necesidad de procrearse, busca con quién procrearse. Y obedece a eso porque es su instinto. Y así es la naturaleza que el Eterno le ha dado. Sin embargo, al hombre se nos ha dado el intelecto, se nos ha dado la capacidad de razonar, de pensar, de discernir entre lo bueno y lo malo, ver lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero cuando el hombre no ha ejercitado esa facultad de dirigir sus acciones y dirigir su vida a través de la razón, el hombre termina comportándose igual que un animalito. Tiene necesidad de procrearse, procrea con una y con otra y con lo que se le atraviese solamente para saciar ese deseo. Tiene un deseo de comer algo y come lo que no conviene y lo que no es apropiado y incluso puede terminar comiendo de más y convertirse en un glotón. O el descanso excesivo también llega a convertirse en pereza y llega a traer un prejuicio a la vida del ser humano. Entonces es importante resaltar que el hombre necesita desarrollar esa habilidad para evolucionar o para separarse de esa naturaleza de como si fuéramos solamente um, un animalito, que podemos llegar ahí y muchas personas llegan ahí, incluso quizás en algún tiempo nosotros mismos estuvimos ahí, siendo llevados de un lugar a otro solamente por nuestro instinto, haciendo los que nos venía en mano, sin pensar si era bueno o malo, si traía consecuencias buenas o malas, si agradaba al Eterno o no agradaba. Bendito el Eterno, que la luz de su Torah nos ha resplandecido ahora y hemos empezado a hacer un tikkun. Vamos a empezar a hacer una rectificación de esa forma de vivir que en realidad su final no es bueno y lleva solamente a la perdición. Entonces nos da ese preámbulo la Torah y va en ese grado en que el hombre tiene que irse elevando a sí mismo y tiene que irse encaminando a sí mismo a un Ben Adam, siendo un hombre, una criatura como Hashem la formó con esa capacidad intelectual de razonar y pensar y hacer bien las cosas. Ahora bien, dice la Torah, cuando la mujer concibe queda impura 7 días.
como lo es en el tiempo de su menstruación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que queda el estado de nidad. El estado de nidad es un estado de impureza, pero es un estado de impureza ritual solamente. No debe esto confundirse como que la mujer estuviera en pecado o algo así por el estilo, porque se suele ver de esa manera, pero no es así y no es una connotación negativa tampoco en, en ningún sentido. Vale la pena quitar ese estigma que a veces se ha tenido cuando leemos en la Torah que dice es impuro o la persona quedó impura. No necesariamente quiere decir que está en pecado, sino que solamente no está apto para ejercer o participar de algún ritual santo, debido al estado en el que está. Y dice que la madre quedará impura durante 7 días, como, como lo es en el tiempo de su menstruación. ¿Qué quiere decir esto? Que ese estado de impureza termina cuando ella deja de tener sangrado. Normalmente dura entre una semana, 6, 7 días. Por eso es que dice, al octavo día el niño será circuncidado, porque normalmente, bueno, primeramente es el mandamiento que al octavo día tiene que ser el niño circuncidado, pero normalmente para ese día ya va cesando el tiempo del sangrado de ella. A veces dura más, pero normalmente es como una semana, como si fuera el tiempo normal de su menstruación. Entonces, eso es lo que quiere decir, mientras exista el sangrado, que es algo muy natural. Y dice, la madre deberá permanecer 33 días más purificantes de su flujo de sangre. Qué quiere decir eso? Dice, no tocarán ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Am, Esto quiere decir lo siguiente. No quiere decir que ella permanece en un estado de nidad de esa impureza ritual durante todos los 33 días. No es así. Sino que cuando tiene el último sangrado o la última, sí, la última manchita, de allí empiezan los 33 días de su purificación. ¿Qué quiere decir esto? Que durante esos días, si llegare a tener alguna mancha o algún sangrado, no se considera como que es parte de su estado de nidad, sino que se considera un sangrado de purificación. ¿Por qué? Porque duró 9 meses sin tener ese proceso natural que tienen las mujeres. Entonces es común y es probable que vaya a tener algún sangrado, pero se considera que todo el sangrado durante esos días es un sangrado de purificación, donde ella está limpiando ah, su fuente, ¿sí? De aquí que hay diversos métodos y hay una alajá acerca de lo que envuelve todo eso. No vamos a ahondar demasiado en ello, pero quisiera nomás enumerar un par de cosas. Por ejemplo, el último día de sangrado, lo cuentan ellas, ¿no? Si son 6, 7, 8 días, lo que sea. Y, y después, por ejemplo, una cosa que se hace es que visten una ropa ah, de colores claros, una ropa interior de colores claros, en sus siguientes días después de que termine el último sangrado. Para en caso de que llegare a haber una gotita o una manchita, entonces empieza a contar los 33 días de allí. Ah, digamos que si llegó un día y terminó su sangrado y empezó a contar y al segundo día otra vez le quedó algún último residuo, que normalmente la diferencia es que es un poco más oscuro. Empieza a contar los días otra vez, desde ese segundo día, los 33, y de ahí en adelante. Y si en esos 33 días normalmente
si llegara a tener una descarga, normalmente sería de un color rosado, de un color claro, que no se considera parte de su menstruación, por lo cual no vuelve a recaer en un estado de nidad, sino que como mencioné, ah, se considera que son días de su purificación. Y bueno, después del periodo de los 33 días, aquí enumera varias cosas. Debería de traer un holocausto, dice el sacerdote, se ofrecería al Señor y obtendría el perdón de los pecados de la mujer y la purificaría de su flujo de sangre. Esto es que ella entraría en la migbe y quedaría ya purificada de todo ese estado y lista para reincorporarse al servicio en el templo y también para poder tener contacto con su marido. Si bien el estado de nidad terminó entre los 7 y 8 días, um, pero como no ha ido a la mikve, sino hasta después de los 33, puede regresar con su marido. Incluso médicamente los médicos recomiendan algo que se conoce como cuarentena, no sé si se conozca de aquel lado así, de este lado del charco, del océano, lo conocemos como cuarentena, que son 40 días, ¿no? Después de que la mujer ha dado a luz, para poder reanudar actividad íntima con con su esposo. Y seguimos más adelante. Eso es en cuanto a esta primera parte de de la parasha, que nos habla de cuando la mujer haya dado a luz. Y después continúa la parashá hablándonos de algo muy peculiar, que es cuando alguien desarrolla Zarat. Y dice el capítulo 13, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca, que pueda convertirse en infección, se llevará al sacerdote Aarón o a alguno de tus descendientes, los sacerdotes, y él examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida, se trata de una forma contagiosa, y enumera ahí todo el proceso um, de cuando alguien contrae esa enfermedad de Sarrat. Comienza la Torah a dictaminar los diferentes tipos de Sarrat. Tipo de lepra, como decía ahorita, según los síntomas de la Torah en la persona, en las ropas, en las casas, y se traduce como un tipo de lepra. Y esta es una de las demostraciones más claras de la Ashgaha divina. No sé si están familiarizados con el concepto de Ashgaha. Ashgaha quiere decir supervisión. Quiere decir que el Eterno tiene perfecto y absoluto control de todo lo que pasa y de cada acción y de cada actividad que sucede con nosotros. Esto es Ashgaha. Y es una supervisión, no una supervisión para ver qué hacemos mal y tratar de infligirnos algún tipo de castigo, sino todo lo contrario. Es una supervisión para ver de qué manera puede auxiliarnos. Es una cosa es una cosa muy diferente, ¿sí? Y es un concepto totalmente diferente. Claro que el Eterno está al tanto de todas nuestras acciones, pero no para traernos un mal, sino para traernos un bien y ver de qué manera puede ayudarnos a, a salir adelante y a hacer mejor las cosas y a caminar cada vez mejor en el camino de su bendita Torah. Ya que se considera un acto de perfecta hashgaha, porque tanto la aparición de la enfermedad como la desaparición de la enfermedad es algo totalmente sobrenatural. Empezaba, mire, empezaba con una manchita, ¿verdad? Se empezaba a poner
rojito y luego se ponía blanco y luego el pelo, el vello de la piel se le ponía blanco y se le hacía una llaga y después llegaba al grado de que se empezaba a ver la carne viva. Ya. Y bueno, el proceso es que tendría que venir a Cohen y el Cohen lo examinaría y lo declararía. Si el Cohen determinaba que era Zarat, lo declararía impuro. Y había todo un proceso que habría que seguir. Y era el de expulsar a la persona del campamento o tendría que salir del campamento am, por 7 días. Después volver al sacerdote, lo volvería a examinar. Si era que ya había curado la enfermedad, podía regresar, ofrecía su sacrificio, se bañaba, lavaba en la migbe y era reincorporado a la comunidad. En caso de que la enfermedad todavía prevaleciera, era mandado otros 7 días, am, y así sucesivamente hasta que la persona fuera curado de su enfermedad completamente. Y esta enfermedad es atribuida principalmente a la Shonjara. La Shonjara quiere decir el lenguaje malo o la lengua mala. Y se puede traducir como chisme, calumnias, am, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra palabra? Hablar mal de la gente, hablar mal de las personas principalmente. Y hay algo muy peculiar que sucede. Y este es que normalmente la persona que tiene esta enfermedad, todos se dan cuenta que la tiene menos ella. El que tenía la Sarrat no era facultado para él mismo examinarse y declararse puro o impuro, sino que tenía que ir el sacerdote. Entonces él lo evaluaba y decía, si estás enfermo de esta cosa o no estás enfermo de esta cosa. Qué difícil es para nosotros darnos cuenta cuando nuestra lengua no es buena, cuando nuestra forma de hablar no es correcta, cuando lo que estamos diciendo en realidad estamos calumniando a alguien y no nos hemos dado cuenta. Esto es algo muy importante, porque cuando uno habla mal de alguien, esto trae ruina a la persona, trae miseria económica, trae ruina espiritual y trae otra serie de consecuencias muy negativas, tanto para el que habla como para el que escucha y también para la persona perdón, del que se está hablando ah, el asunto. Incluso esta es una cuestión que se considera el triple asesinato. No sé si alguien ya ha escuchado este concepto. Am, el hablar mal de una persona se considera un asesinato triple. ¿Por qué? Porque, número uno, la persona de la cual yo estoy hablando, delante de los ojos de aquel a quien yo le estoy contando la acción, esa persona disminuye o muere un poco delante de los ojos de aquel a quien yo le estoy contando, ¿sí? Y también esa persona a la que yo le estoy contando eso, yo estoy matando su espíritu al yo hacer eso con ella. Y también, ya van dos, la tercera afectado soy yo mismo, porque mi imagen delante de aquel al que yo le estoy contando disminuye también. En cierta forma, mi alma muere un poco delante de él, porque ya no me considera igual como me consideraba antes, a causa de la calumnia o de la situación que yo le esté contando. Entonces, es algo muy nocivo y es algo muy dañino y es como un triple ah, asesinato. Y en los 10 mandamientos se nos recomienda no matar, no asesinar a alguien. Cuando hablamos mal de alguien,
estamos matando una parte de su alma. Estamos matando la imagen que pudiera, esa persona pudiera tener. Ah, y es como si le estuviéramos asesinando, le estamos cortando la vida, le estamos coartando la existencia de alguna manera. Y hay algo que cabe aclarar aquí, porque nosotros en la cultura ah, hispana nos gusta mucho hablar de todo y de todos. Y eso no es bueno. Muchos de nosotros crecimos en un ambiente donde era la práctica de cada día y era la costumbre a burlarse de cualquiera que le haya ido mal o burlarse de cualquiera que tuviera una situación que nos pudiera causar gracia, ¿no? E incluso plática de sobremesa, no falta que se empiece a hablar, mira, le pasó a fulano tal cosa, a fulano le pasó tal cosa. No nos corresponde. Una de las cosas más importantes de que, no, que impiden que la Shonjara deje de suceder es que no nos damos cuenta cuando lo estamos hablando. Esto es muy importante porque creemos que la Shonjara es un acto intencional y agresivo de difamar o de perturbar a alguien. Y no es así. Bueno, eso también es, pero lo que quiero decir es que simplemente estar contando noticias de alguien no nos corresponde y eso es estar hablando mal de la persona. En una plática sencilla, mira que mi vecino está enfermo y vive solo y los hijos no lo vienen a visitar. No hay nadie que se ocupe de él. Yo tengo que andarle ayudando. Y a veces vienen los hijos, pero vienen unas horas y se van y el pobre nunca le ayudan. Y yo le ayudo y le tengo que dar raite con el médico o lo que sea. Ah, Parece una plática muy sencilla, pero en realidad estoy hablando mal de los hijos del vecino. Y cuando esa persona mire a esos hijos del vecino, lo primero que va a pensar es, estos perversos o estos maleducados no se ocupan del papá y mira lo que son. Y es lo primero que va a venir a su mente. No hagamos eso. Hay un dicho que dice que las mentes grandes o las mentes sabias hablan de ideas y las mentes pequeñas hablan de las personas. Que no se ha hallado entre nosotros el que solamente habla de las personas y el que solamente habla del prójimo. ¿Por qué? Porque como dije ahorita, es equivalente al asesinato y es un triple asesinato y las consecuencias son las, algunas de las que mencioné. Ruina económica, ruina espiritual, ruina moral. Nuestra boca se corrompe y como fue dicho, de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y estas son cosas muy sencillas de entender, pero son cosas muy difíciles de llevar a cabo. Sin embargo, um, el producto o la consecuencia de hacer esto, de refrenar nuestra lengua y de cambiar nuestra manera de hablar, el beneficio es muy grande para los que están a mi alrededor y para mí también. De manera que es importante tomar nota y empezar a refinar nuestro lenguaje y nuestra forma de hablar. Y nos vamos a dar cuenta a veces que nos juntamos con alguien y si no vamos a hablar de la gente, entonces ya no hayamos de qué hablar. Entonces ya no hay tema de conversación. Que no sea así, sino que vaya cambiando nuestra plática y lo que se habla cuando nos reunimos. Y bueno, el Shonjara es algo que, como dije ahorita, se empieza a notar
en la piel de la persona. Esto es una enfermedad del alma, no es una enfermedad de la boca, es una enfermedad del alma que se manifiesta en lo que hablamos y en lo que decimos. Y la persona se enviaba fuera del campamento 7 días. ¿Por qué? Porque es una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad súper contagiosa. Y es muy fácil estar hablando de lo que alguien hizo mal. ¿Verdad que sí? Si, no sé, el presidente, el gobernador hace una tontería, es muy fácil darle con todo. Y si aquel empezó a hablar del gobernador, empezó a hablar mal y que es un tonto y es un incompetente y no sé qué cosas más se pueden hablar, es muy fácil seguir la corriente y también irnos nosotros ah, en, en ese viaje. Pero no es correcto. Y en vez de ayudar, perjudicamos. ¿Sabe por qué? Porque si la persona de por sí ya tiene un problema en sí misma por sus actos que pueden ser pecaminosos o pueden ser malos, ya tiene bastante problema con eso. Para que yo todavía le añada el juicio de mi boca por encima de la situación que él ya tiene, entonces hundo más a esa pobre persona. Y ahora se le hace más difícil salir de esa situación porque yo ya le añadí el juicio de mi boca y mi vecino también se lo añadió. Entonces la palabra nos recomienda que toda palabra que salga de nuestra boca, que sea una palabra buena, una palabra necesaria para edificar, para construir y no para destruir, para levantar y no para derribar. Una palabra dicha, una buena palabra dicha en un buen momento puede cambiar toda la perspectiva de una persona. Y una palabra equivocada dicha en el momento incorrecto puede destruir la vida de una persona también. Y alguien pensará, solo por una palabra. Así de importante es. Nuestras palabras tienen capacidad de crear realidades o de crear atmósferas diferentes que afectan la vida de aquellos de los que están escuchando o de aquellos a quien van dirigida nuestra palabra. Entonces, dice la Torah, mira, pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que te vaya bien, ¿sí? En medio de una situación, tenemos oportunidad de hablar lo bueno y tenemos oportunidad de hablar lo malo. Hable lo bueno. ¿Tiene oportunidad de criticar o tiene oportunidad de juzgar con misericordia? Como nos dice en Pirkei Avot, que juzguemos a todos favorablemente, misericordiosamente. Esto es refrenar nuestra lengua de hablar la palabra de juicio, la palabra negativa. Aunque sea verdad, aunque sea verdad el asunto que vamos a contar. No necesariamente tiene que ser una calumnia o una mentira lo que estamos hablando. Puede ser algo verdadero. Y alguien se puede excusar. Es que es verdad lo que estoy diciendo. Sí es verdad. Pero no le corresponde a usted ser el informante de nada ni de nadie. Deje que si la persona va a ser redimida, que sea redimida por su propia acción. Y si va a ser juzgada, que sea juzgada por su propia acción, pero no por las palabras que salen de mi boca. Hasta aquí me siguen. Está interesante este tema, ¿verdad que sí? Así Amén, es, amén. así es. Mucho, mucho. Bueno, Estamos aquí refrescando la lengua. así es. ¿Por qué? Refrenar la shonjara. Así es. La sonjará, eso es verdad. ¿Por qué la persona era sacada del campamento, como dije ahorita? Porque es muy contagioso. Es una enfermedad súper contagiosa. Y si no lo sacamos, eventualmente, a rato todo el mundo está enfermo de lo mismo y se hace un tremendo lío y muy difícil de poder lidiar con ello. Ahora bien, la persona tenía que venir a presentarse con el sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese tiempo que él está fuera de la comunidad, él tiene que estar reflexionando sobre su proceder y tiene que estar haciendo un ticún, haciendo una rectificación y darse cuenta, me vino esta enfermedad a causa de
la enfermedad de mi alma y a causa de no refrenar mi lengua. Entonces aquí estoy fuera del campamento, morando solo, sin poder ser partícipe del gozo, de la alegría, de la bendición de morar entre mis hermanos a causa de esta enfermedad. Corresponde que la persona empiece a hacer el ticún y que se empiece a notar en su vida. Tiene que empezarse a notar que está haciendo esa rectificación. Entonces viene delante del sacerdote y dice, no hombre hermano, no se está quitando nada, se está haciendo peor. Vete otros 7 días. Es importante que la persona empiece a hacer ese tikkun y a rectificar y a dar pasos para su recuperación, para poder ser integrado de nuevo dentro del campamento. En cada idioma hay palabras que no se pueden traducir directamente a ninguna otra lengua. Por ejemplo, en Yiddish y en hebreo hay una palabra que se llama farjin. Farjin significa sentir placer cuando a otra persona le va bien, sin sentir ni una pizca de celos, ni un poquito. Yo soy mexicano, crecí en México, a pesar de que ya tengo 21 años aquí en Estados Unidos. Pero en México usamos mucho una palabra que es órale. No sé si usted la ha escuchado, pero usamos la palabra órale y órale puede significar muchísimas cosas. Puede significar órale, qué bien. O puede significar órale, qué mal. O dependiendo de la circunstancia en que uno lo diga. Y a veces yo me toca enseñar y me traducen al inglés y la persona se atora porque no sabe cómo traducir la palabra. No sabe bien cómo traducir el significado correcto. Y en cada idioma tiene su particularidad. No sé por allá qué palabra usen allá ustedes, que, que sea un modismo así que solamente para ustedes tiene significado. Pero esta palabra farjin en hebreo significa eso, sentir placer cuando a una persona le va bien. La felicidad depende del modo en que se mira la vida. Mire, como dice, siguiendo más adelante, con Vayikra 13:55. Está. Una vez lavado el objeto, el sacerdote procederá a examinarlo. Si observa que la mancha no ha cambiado de aspecto, dicho objeto será considerado impuro aun cuando la mancha no se haya extinguido. Pero dice, si no cambia de aspecto. Pero en realidad, la palabra que usa es et anega de inelo afar anega et eino. Usa la palabra et eino. ¿Qué es esto? No cambio de ojo. Ain es la palabra ojo. Cuando dice et eino, dice no cambio de ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que la felicidad depende del modo en que se ve la vida. Existe el típico caso que todo el mundo conoce. ¿El vaso está medio lleno o está medio vacío? Todo el mundo ha escuchado esa analogía. ¿De qué depende? De cómo yo utilice mis ojos. Aquí estábamos hablando de esta enfermedad que se llama Sarat. Una de las faltas que produce esta enfermedad es por no saber esta palabra que mencioné del hebreo, farjin. No saber alegrarnos con el bien de los demás. El ojo angosto, la constricción de la visión. Dice, no ha cambiado su aspecto, se traduce como aspecto, pero no ha cambiado el ojo, no ha cambiado la vista. Quiere decir, la persona no ha sido sanada o no se ha mejorado su enfermedad
debido a que su ojo sigue siendo malo. Sigue viendo las cosas con el enfoque incorrecto, con el enfoque equivocado. Y estaba leyendo un artículo de Mesilat Yesharim por Hirushei Harim y dice que, por ejemplo, si yo y mi vecino compramos un boleto de lotería, yo compré el 3.141617 y él compró el 3.141618. Y resulta que en 2 semanas mi vecino está muy contento. Me gané 10 millones, me gané 10 millones. Si mis ojos se enfocan en la realidad del modo correcto, de inmediato me voy a alegrar porque el vecino le fue bien. Sí, voy a sentir una inmensa felicidad por él, porque en realidad yo no tenía ninguna chance de ganarme la lotería. Aunque él tenía el 17 y yo tenía el 18, hubiera sucedido exactamente lo mismo si yo hubiera tenido el número 20,000. No hubiera pasado nada. La diferencia es la fidelidad, es la felicidad, perdón, entender que lo que Hashem decreta para una persona es de esa persona y siempre fue suyo. ¿Y a mí qué me corresponde? A mí me corresponde alegrarme con él y alegrarme de la bondad que el Eterno, bendito sea, hizo con él. No existe como que, híjole, yo estaba tan cerca y casi me tocaba a mí. No existe eso. Le correspondía a él, por eso a él le tocó. Porque el decreto divino del Eterno así fue. Y su decreto es perfecto y su voluntad es perfecta. Y como escribe Pablo, es santa, agradable y perfecta. Y el que piensa lo contrario, se está engañando a sí mismo. Darse cuenta de eso es uno de los secretos de la fidelidad, de la felicidad en este mundo. Mire esto tan interesante. En hebreo, la palabra que leí ahorita para aflicción de Sarat, dije nega, es la palabra nega. Se escribe con las letras Nun, Gimel, Ain. Son 3 letras. Sin embargo, la palabra oneg, que es placer o deleite, también se escribe con las mismas letras. Nun, Gimel, Ain. Pero nega tiene la Ain al final y oneg tiene la Ain al principio. Como dije ahorita, Ain es ojo. La única diferencia entre ambos términos es donde se coloca la letra Ain. Si coloco el ojo en el sitio correcto, voy a sentir un gusto y un placer y un deleite. Pero si coloco el ojo en el sitio equivocado, termina sufriendo una enfermedad espiritual, un nega. La diferencia entre nega y oneg es donde ponemos el ojo. La diferencia entre ser afligido por Sarat o encontrar deleite y placer en el bien de los demás es donde ponemos el ojo. Esto es muy importante, porque el ojo que ve mal, todo lo ve mal. El ojo que no está sintonizado de acuerdo a la realidad del Eterno, todo lo va a ver equivocado y se va a ver a sí mismo como una víctima de las circunstancias y no como que la voluntad perfecta del Eterno está siendo aplicada en su vida. El placer que viene de mirar el mundo a través de la lente de la realidad es tener un buen ojo. Porque solamente con el ojo correcto podemos apreciar la verdadera realidad. Si no, lo que estamos viendo es una realidad alterna que nuestro ojo malo está creando. Y en esa realidad alterna siempre hay alguien perjudicado. Y normalmente el perjudicado, ¿quién es? Yo. La verdadera realidad es esta. Hashem
es santo, Hashem es justo, Hashem es perfecto y todos sus designios son justos, santos y perfectos. Aún los que a mí me parece que están mal son perfectos porque Él no hace nada imperfecto. Aún cuando yo creo que me está yendo mal en la vida, es bueno, agradable y perfecto, porque es la voluntad del Eterno que yo sufra un poquito, que yo padezca un poquito. ¿Para qué? Para purificarme un poco más, para elevar mi vida un poco más, para rectificar mi alma un poco más de todo lo que necesita ser rectificado. Entonces, bendito Hashem por el sufrimiento que me tocó, porque así soy purificado y porque así soy edificado y mi vida va en un crecimiento constante. ¿Ya se acabó el tiempo, pastor? Casi. No Ok, hay límite de tiempo, es hasta cuando usted nos diga. ok, Estamos acostumbrados a 3 horas, así que no se preocupe. ok, muy bien. Es la naturaleza del ser humano ver todas las faltas de los demás, pero no mirar nuestras propias faltas. ¿Es esto cierto o no? ¿A que sí? Es muy fácil ver lo que las personas hacen mal, pero es muy difícil ver lo que nosotros estamos haciendo mal. Y Yeshua nos lo dijo en una parábola y dice, mira, quítate el madero tan grande de tu ojo para que puedas ver y que puedas ayudar a la paja que tiene el otro en su propio ojo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, deja de estar viendo las cosas de manera equivocada. Tu hermano no tiene ninguna paja en el ojo. Eres tú el que la está viendo, porque tu ojo está viendo incorrecto, porque tu ojo está cegado o está borroso y tu visibilidad no es la correcta. Tú puedes apostar tu propia vida y tu dinero y tu carro en que es cierto lo que estás viendo, pero estás viendo por el lente equivocado. Puedes estar muy convencido de que esa es la verdad, pero, nos dice Yeshua, quítate esa viga y vas a poder ver correctamente que en realidad tu hermano no tiene nada, no le está pasando nada malo. Es Hashem el que lo tiene en su mano y es Hashem el que está tratando con él. Ni el diablo, ni el pecado, ni nada de esas cosas. Es Hashem mismo con su voluntad perfecta el que está teniendo cuidado de tu hermano. Y si está pasando en una tribulación, mira, calladito, calladito, porque no sabes si a través de eso el Eterno lo va a levantar. Y a ti por estar hablando mal, Él lo levantó y a ti te derribó. Entonces, conviene alegrarnos con lo que Hashem está haciendo en nosotros y con lo que Hashem está haciendo en los demás y no soltar la palabra de juicio. Ahora bien, esto es en un nivel básico, digamos, de lo que la parasha nos está diciendo, pero podemos escarbar un poquito más profundo. Usa la palabra. Cuando una mujer conciba, dice temor, Ishaki Tasria. La raíz de tasria es la palabra jara. Jara quiere decir concebir. ¿Sí? Mira lo que dice Isaías 7, 14. Isaías 7, 14 dice, Lachem yiten Adonai hu, lachem ot, hine alma jara. Hine alma jara. Beyoledet ben Ikarta Shemo Immanuel. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Immanuel o Emmanuel, como todos ya sabemos, que traducido quiere decir Dios con nosotros. ¿De qué está hablando este pasaje
¿O qué tipo de conexión es esta que yo estoy tratando de hacer aquí? De la palabra Tashria, la mujer que concibe y da a luz a un varón, y la que habla Hará en el libro de Isaías acerca de que la Virgen concebirá. Todos sabemos que ese pasaje se atribuye a la profecía del Mesías, ¿correcto? Que el Mesías habría de venir. Fue dicho por nuestros sabios que si Israel tiene mérito, Hashem nos mandaría el Mashiach, hijo de David, que vendría a reinar y establecer su reinado por siempre. Pero si Israel no tiene el mérito suficiente, no sería mandado Mashiach ben Yosef. No sería mandado el Mashiach, pero como un siervo sufriente. ¿Por qué? Porque el Mashiach tenía que padecer. Porque él no puede venir a reinar mientras siga habiendo un caos aquí, mientras no haya un reino que reinar. Entonces, dice que concebirá y dará a luz un hijo. La mujer o la Virgen es Israel. Es Jerusalén, pero es Israel. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Está hablando de Jerusalén. El niño que es nacido, el niño que es concebido en medio de esa situación caótica, es el Mashiach. Y dice, quedará impura durante 7 días. Y al octavo día el niño será circuncidado. Esto es muy interesante, porque dice que después deberá permanecer 33 días purificándose de su flujo de sangre. Y más adelante dice, una vez cumplido su periodo, traerá un cordero de un año como holocausto. Y dice, cómo se hace el sacrificio por el perdón de pecados. Y más adelante, así el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de la mujer y la purificará de su flujo de sangre. ¿Qué clase de pecado tiene una mujer que acaba de dar a luz? Parece que el pasaje termina hablando de otra cosa. Empezó hablando de una mujer que tiene un bebé y terminó hablando de que traiga un holocausto para el perdón de sus pecados. ¿Qué tipo de relación tiene? Pues parece que la Torá se brinca de una cosa a otra. En realidad tiene una relación. Y en realidad la mujer es Israel. Y desde el tiempo de la destrucción del primer templo, que la Shejina fue exiliada de Jerusalén, el pueblo de Israel estuvo en este estado de Sarat. ¿Por qué? Nos fue quitado el templo. Porque cometimos idolatría. Y porque dejamos de practicar los años de la Shemitah. Entonces el pueblo de Israel quedó en este estado. Ahora, en medio de esa situación, surge el Mashiach, pero no surge como un Ben David, surge como un Ben Yosef, porque la situación es crítica y la situación es difícil. Y entonces todo ese periodo, dice, de 33 días que sufre la mujer. Es un periodo de 33 años que pasó Israel, mientras el Mashiach estuvo caminando entre nosotros, hablando, purificando con sus palabras. Él les dijo a sus hijos, miren, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he hablado, porque la palabra que Él nos habló es palabra de vida, es palabra que limpia, es palabra que estuvo trayendo purificación. Al final de los 33 días, la mujer que es Israel trajo
ese Yalad, ese niño que había nacido, como un holocausto, dice, por sus pecados. Fue la nación misma. Fue la nación misma que lo trajo como sacrificio por sus pecados. Y me viene esta frase del sacerdote Caifás que dice, cuando estaban juzgando a Yeshua, dice, es mejor que muera un hombre por los pecados de todo el pueblo y no que todo el pueblo padezca. Está ahí en el Evangelio. No sé si lo han leído. No recuerdo la cita así de repente, pero así dice. Es mejor que padezca un solo hombre. El sumo sacerdote lo dijo. Qué interesante concepto. Fue ofrecido como un holocausto, dice, por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Ahora bien, el Talmud nos dice lo siguiente. El Tratado Sanedrín 29, no, Sanedrín 98. El Tratado Sanedrín 98, nuestros sabios hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del Mashiach? Y responden, el leproso de la casa de Revi. Esto es muy difícil de entender. Si el Mashiach iniciaría la redención y está asociado con la vida y con la vitalidad, ¿cómo se puede vincular su nombre con la lepra, con Sarahat, que se identifica con la muerte y el exilio? Mire, Yeshua tenía todos los atributos para ser declarado como el Rey Mesías. Incluso en lo que se conoce como el Domingo de Ramos, muchos lo victoriaban y decían, Osana, el hijo de David, Osana, el hijo de David. Sin embargo, la corte rabínica principal de Israel no lo reconoció como tal. ¿Qué es esto? Fue declarado impuro, como en este parashá que estamos leyendo. Fue declarado impuro y a morar fuera del campamento de Israel. Usted sabe esto. Mashiach fue llevado fuera de Jerusalén y padeció fuera de Jerusalén. Entonces, Yeshua mismo, siendo un rabino, pues, un Mashiach, cosa, no fue aceptado como tal. Y debido a que tomó sobre sí el pecado y la maldad de nosotros, y todo Israel, fue declarado impuro. ¿Ok? Y fue mandado a vivir fuera del campamento. Esto es algo muy importante, porque a todos nosotros que venimos al comienzo, al conocimiento de la Torá, tenemos un problema de identidad. Ustedes preguntan, oye, ¿por qué vas ahí? ¿Eres judío? Y la explicación, la respuesta no es fácil. No le quieres decir que sí, porque dices, pues no nací judío, no soy judío. Pero tampoco le quiero decir que no, porque estoy tratando de practicar el judaísmo y acercarme a la Torá. Soy parte de la comunidad de Israel a través de mi fe en el Mesías. Entonces la respuesta no es fácil. Y quisiera uno darle toda la explicación de media hora, ¿verdad? Pero no es fácil. Pero mire, la identidad nos la da Mesías como hijos de Dios. Y así dice, todos los que le han recibido, los que creyeron en su nombre, se les dio esa facultad de ser llamados hijos de Dios. Como se ha hablado ya, no tenemos que ser judíos de nacimiento, pero podemos acercarnos a Hashem y a su Torah y empezar a practicar la Torah como el pueblo de Israel la practica y empezar a entender sus mandamientos como el pueblo de Israel nos entiende. De esa manera nos unimos a su pueblo y nos hacemos uno con su pueblo. ¿Y quién hace posible esto? El Mashiach. El Mashiach lo hace posible. Y el judaísmo mesiánico no es reconocido
dentro de todas las ramas del judaísmo. Sabemos que el judaísmo conservador, el judaísmo ortodoxo, hay varias ramas dentro del judaísmo mismo, pero el judaísmo mesiánico no es reconocido como una de ellas. Prácticamente estamos morando fuera del campamento, no estamos siendo aceptados dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque hay un sacerdote que dijo, no, son inmundos y no son aceptados. Sin embargo, es importante que tomemos esa identidad como hijos de Dios, porque el Mashiach mismo está morando fuera del campamento, ¿sí? Y aunque no nos guste y aunque no nos parezca y se nos revuelva la panza, nosotros también estamos morando fuera del campamento, junto con Mashiach. Y así dice Pablo, si sufrimos con él, entonces reinaremos con él. Estamos morando fuera del campamento, pero estamos morando con Mashiach. Y cuando ese Mashiach pueda ser reconocido como tal, mire, cuando el leproso venía a los 7 días, tenía que encontrar al sacerdote. No podía entrar hasta el templo. Tenía que acercarse y alguien lo miraba y mandaban traer el sacerdote a las orillas de la ciudad, ¿sí? Y lo miraba y lo examinaba, pues sí, que sí o que no. Lo declaraba que todavía estaba impuro o que ya estaba purificado. Sin embargo, digamos que pasaron meses y la persona ya está purificada, ya no tiene nada de enfermedad, y viene y no encuentra sacerdote, no puede regresar. No puede regresar hasta que venga el Cohen y lo mire y diga, ok, listo, lleva tu ofrenda y vete a la migbe y todo el mundo feliz. Mashiach Yeshua no es más un leproso. Él se levantó de la muerte con un cuerpo glorificado y mora a la diestra del Eterno. Sin embargo, no ha existido el Cohen que venga y diga, este Mashiach ya no es un leproso, es un Mashiach kosher. Ven y mora dentro del campamento. No ha sucedido, pero va a suceder. Pero va a suceder con la ayuda del Eterno muy pronto. Y que sea reconocido y que venga a morar dentro del campamento y todos nosotros con él. ¿Sí? Se habla de la idea de un rapto, ahí está ese rapto. El Mashiach va a entrar a morar a Jerusalén y todos los que hemos creído en él vamos a ir a morar junto con él. Aleluya. Bendito su nombre y bendito ese día. Así que no se aflija porque está morando temporalmente fuera del campamento, porque Mashiach ahí está con usted. Y cuando venga el tiempo correcto, No te peines. todos reinaremos con él. ¿Qué le parece? Hasta aquí mi ponencia, amigos. Gracias por ser una audiencia muy linda. Y no sé si alguien quisiera agregar algo o tuviera una pregunta, una facilita, por favor. O mire que alguien tiene la mano levantada. Sí, mira, aquí la hermana Judith Molina. Primeramente, muchísimas gracias, Luis. Es tremenda la enseñanza y la revelación, y sobre todo la conexión que tiene con la vida de nuestro Mashiach, con la vida de nuestro Yeshua, pues cobra más sentido aún la palabra, ¿no? Siempre hemos huido a leer Levíticos desde que estábamos en el cristianismo, siempre pasamos por alto porque no entendíamos las leyes, las normas, pero cada vez que estamos estudiando más la Torá y pasamos por estas enseñanzas, estas leyes, estos rituales, pues nos damos cuenta la conexión que tiene con nuestro Mashiach, con nuestro Yeshua, y eso pues enriquece aún más nuestro amor por él, ¿no? Así es. Y curiosamente, a los niños judíos
El primer libro que estudian es Levíticos, no es Génesis. ¿Sí? Empiezan estudiando el libro de Levíticos. Wow. Por eso, ¿no? Pues nosotros vamos al revés. Ya cuando ¿Verdad? somos viejos empezamos a estudiar Levítico. Sí. Amén, Baruch Hashem. Teníamos una hermana antes, levantando la mano, no sé si la hermana Judith. Buenos días a todos, Shalom. No, es que iba a poner un emoticón y se me fue la mano levantada, pero no importa. Baruch Hashem, muchas gracias por esa enseñanza, muy conectada con la vida diaria, que me parece muy interesante que las enseñanzas puedan ser muy conectadas para nuestro diario vivir y podamos ver que cada cosa que hacemos todos los días es totalmente bíblico y totalmente ceñido a caminar con el Eterno. Entonces, bueno, aprovecho para decir eso porque no era que iba a intervenir, sino era que iba a poner un emoticón. Gracias. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Judith. Amén, amén. Y tenemos también aquí a la hermana Nora Sanz. Amén. Baruch Hashem a todos, bendiciones. Yo quería dar un testimonio sobre lo que se acaba de hablar, que hoy estoy cumpliendo 45 años en el Señor y nunca había escuchado una verdad tan grande como la que escuché hoy. Amén. No había escuchado nunca una verdad tan grande en todos estos años y soy muy nueva en las raíces hebreas, pero tengo un corazón que es como una esponja absorbiendo todas estas bendiciones porque amo a mi Señor, amo a Israel, amo a esta congregación que he conocido con todo mi corazón y me siento muy gozosa, pero me dan ganas de llorar, de saber que nos hemos equivocado tan grandemente, hemos maldecido sin querer, hemos hecho cosas de las cuales yo me arrepiento y le pido perdón a la congregación, a mi Señor, porque de verdad es una bendición saber que cualquier acto que hagamos es el Señor, es Yeshua en esa persona, en ese hermano, en esa hermana, en ese pastor, en esa persona que está allí y que debemos cuidar y cultivar porque el Señor es suficiente para corregir, para redarguir, para instruir, para bendecir. ¿Quién soy yo para hacer o decir o juzgar? Tratemos siempre de que podamos estar siempre en el zapato de la otra persona y verdad que seremos mejores personas. Muchas gracias por este aprendizaje, lo llevo en mi corazón y lo pondré mucho en práctica desde hoy. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermana Nora. Aquí la amamos mucho, estamos muy felices con su vida y estamos anhelando verla por Barcelona. Ella está en las Islas Canarias, ¿no? Entonces anhelamos muy pronto poder verla, abrazarla y hacerle sentir que está en esa familia física, ¿no? Ahora mismo ya siente ese amor virtualmente, pero ya muy pronto lo sentirá físicamente. Y más alto, muchas felicidades por su cumpleaños, que siga cumpliendo muchos años más y que todos los veamos Gracias. las promesas del Eterno cumpliéndose en su vida. Amén. Amén. Luego tenemos una pregunta difícil ahora. Prepárate, Luis. Viene Esther. Amén. Shalom, muchas gracias, Shalom. hermano Luis. Bueno, una de las preguntas que tenía preparada de ayer era que cuando la mujer cumplía después de la semana los 33 días, o en su caso, si era niña, 80 días, entonces hacía dos sacrificios. Uno era de Olá, que era holocausto, y otro era a ver, de Hatat, ¿verdad? Que era de expiación, como si hubiera cometido un pecado. O sea, de holocausto, que todavía esto es que lo estoy trabajando mucho porque me cuesta todos los sacrificios, ¿no? Pero Olá entiendo yo que es como de agradecimiento, que es todo quemado, o sea, todo quemado. Y luego Hatat es de expiación de pecado, ¿no? Y una de las preguntas que yo tenía preparada era qué pecado había cometido la mujer, ¿no? Y claro, y usted
pues lo ha respondido. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios. Va. Amén. Le contesté la pregunta antes que la preguntara, ¿verdad? Pero te la hizo fácil, ¿eh? Ha tenido misericordia. Gracias. Entonces, como ha sacado Isaías 7, que yo le he dado vueltas y vueltas, porque, claro, está hablando del rey Acaz, que era muy malo, a pesar de ser de Yehudá, era malísimo, de los más malos que fueron, que sacrificó a sus hijos y todo, ¿no? Y entonces se unen el rey de Israel con el rey de arriba, que era el rey de Siria, y entonces le quieren atacar, ¿no? Y entonces él se pone muy tembloroso y entonces va el profeta Isaías y le dice, tú tranquilo porque estos dos no te van a hacer nada. Pide una señal arriba en el cielo o abajo en la tierra para que veas que no es así, ¿no? Que no te va a pasar nada, ¿no? Y dice, no voy a pedir ninguna señal porque no quiero tentar al Señor. Dice, no solamente les molesto a los hombres, sino que también a Dios. Bueno, pues ya te voy a decir yo la señal que va a ser. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, ¿no? Entonces, claro, yo estudiando el texto digo, pero a ver, esto es una cosa concreta que pasó del rey de Yehudá, que le iban a atacar el rey de Israel junto con el rey de Siria. Y entonces, pues el profeta Isaías dice, no te preocupes, que no va a pasar nada, pídeme una señal. Y como él no se la quiere pedir y le dice, ya te lo digo yo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, ¿vale? Entonces siempre he dicho, no, porque es que esta profecía para mí no es mesiánica, porque después dice, entonces se supone que el rey este que nació fue Ezequías, que fue buenísimo, un rey, porque después lo dice, que vendrán días tan buenos, porque este rey todo lo que es, volvió a hacer todas las leyes de la Torá, todo, bueno. Pero después sigue el texto y entonces habla de cómo vendrá Siria, y entonces dice, y entonces vendrá el rey de Asiria y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante, esto ya en el 8:8, y llegará hasta la Garda y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra. Oh, Emanuel. Tú dices, ay, que me está sacando Emanuel otra vez. Y después en el 10 dice, tomad consejo y será claro, proferid palabra y será fiel, porque Dios está con nosotros. Entonces, a ver, la lectura que ha dicho de que la Virgen es Israel es que me encanta, porque esta profecía que parece tan sencilla y que se dice se alega a Yeshua, pues no es tan sencilla esta profecía, tiene más cosa. Y bueno, perdón, no he querido hacer una exposición, ¿eh? No, es que ya que lo ha sacado, pues si tiene que decir algo más, que me parece pues importante haber tratado esta profecía. Y disculpen, no he querido hacer una exposición para nada, sino más bien decir, aquí hay más y yo no acabo de entenderlo. Y muchas gracias. Y ya está, ya no pregunto más. Sí, no, gracias por su aportación. Y permíteme decir que la profecía siempre se tiene que manejar con pinzas, ¿verdad? Y el rabino Shapira nos lo ha mencionado bastante, que la profecía hay que saber entenderla y hay que saber interpretarla. Y también que la Torah funciona de una manera cíclica, de manera que no es lineal. ¿Puede ser el rey Ezequías? Claro que sí, porque está hablando de él, pero también puede ser el rey Mashiach. Y cuando habla de mi primogénito, está hablando de Israel. Por supuesto que sí. Está hablando de Jacob, absolutamente que sí, porque Jacob fue el primogénito del Eterno, a pesar de que Esab era mayor que él. Pero está hablando de Israel como su primogénito, que es una nación que no nació primero que todas. Había muchas naciones antes que Israel. Sin embargo, Hashem escogió a Israel y le hizo como su primogénito y le dio la bendición del primogénito. Sin embargo, el primogénito también es Yeshua.
Entonces, se puede interpretar la profecía de diferentes maneras para diferentes etapas de la historia de Israel, porque es cíclico. Seguramente han escuchado al rabino Shapira hablar que los hechos de los padres son una señal para los hijos. Esto quiere decir que lo que tocó vivir a nuestros padres lo seguimos viviendo a nosotros, y no va como una línea recta de que algo pasó y ya se quedó en el pasado, no, sino que es como una espiral, que en la misma época, por ejemplo, ahorita estamos en el mes de Nisan, que es un mismo mes en que ocurren milagros, porque es el mes de los milagros. Como sucedió en aquellos tiempos, vuelve a suceder, porque estamos en ese ciclo de la Torá. Y si bien cada año leemos la Torá de principio a fin, cada año tenemos un mejor y mayor entendimiento, que es parte de la riqueza y de la belleza de la Torá del Eterno. Así que sí, gracias por su pregunta, aportación. Amén, amén. Luego tenemos aquí a la hermana Levaná, que levantó su mano, y luego Miriam. Hermana Blanca. Shabbat shalom a todos y me alegro de verlo, Pastor Moisés, y bienvenido, Pastor Luis García, Gracias. que le sigo hace años. Bueno, yo me alegro, Baruch Hashem, por lo que ha estado enseñando hoy, porque nosotros hemos tenido, por decirlo así, problemas cuando queremos enseñar a hermanos, por ejemplo, que vienen de raíces hebreas o algunos de cristianismo y nos dicen que somos judaizantes. Entonces, con esto que usted ha enseñado, pues se ha aclarado todo eso y además quería hacerle una pregunta que nos diga con respecto al Talmud, porque mucha gente cuando le hablamos del judaísmo mesiánico, lo que nos dicen es, uy, eso es eso es del diablo, eso es aquí, lo del Talmud, ¿ves? Y si ya le hablamos de algo de la Gemara o de la Mishnah, pues mucho más, que les estamos hablando cosas extrañas. Hoy precisamente me ha llamado un hermano que él estudia la Torá y la tiene en hebreo, él la traduce con aquel del diccionario, que ahora no recuerdo, que lo usábamos en el cristianismo, ¿ve? Y él lo traduce de ahí y me decía hoy, eso del Talmud y eso que me estás diciendo es, porque bueno, él siempre me quiere enseñar, es amigo y vive en los Estados Unidos. Y bueno, es nicaragüense, yo soy nicaragüense. Entonces, él me decía, no, que esos son inventos de los rabinos, de no sé qué. Entonces yo quería pues que nos aclarara eso, de lo que es el Talmud, la Mishnah, que lo compone la Mishnah y la Gemara, por favor. Ok, gracias por la pregunta. Normalmente la gente que habla mal del Talmud nunca lo ha leído. Esto es algo verídico. Y critican lo que no conocen. Y descalifican lo que no conocen. Y es normal tener miedo a lo desconocido. Y es común malinterpretarlo con las palabras de Yeshua que dice, han invalidado mi Torah con sus tradiciones de hombres. Déjeme que le diga, el Talmud, según quedó establecido, es una recopilación de enseñanzas y de conceptos que se manejaban de toda la vida. Sin embargo, nunca habían sido escritos.
Y esto da pie a ampliar un poco más la explicación. Porque Moshe 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, Hashem le reveló la Torah. Hashem le reveló la Torah, pero le reveló la interpretación de la Torah. Cómo se ha de entender, cómo se ha de practicar, cómo se ha de vivir la práctica de los mandamientos. Entonces Hashem le ordenó a Moshe que la enseñara. Una gran parte de la Torah es transmitida de forma oral. Toda la tradición oral, que desde Moisés, así dice en Pirkei Avot, o Moshe recibió la Torah del Sinaí de Hashem. Se la transmitió a Josué, a los ancianos, a los profetas, a los hombres de la gran asamblea, y transmitió la Torah, ¿qué Torah transmitió? La Torah oral y la Torah escrita también, ¿sí? Entonces, todo quedó comprendido en el Talmud. La interpretación de cómo se han de obedecer los mandamientos. Si bien es cierto que no todo el Talmud viene del Sinaí. Esto es cierto y todos los rabinos saben eso. Y cierto es también que nadie pone el Talmud por encima de la Torá. Ninguna persona seria, estudiosa de la Torá y estudiosa del Talmud va a poner el Talmud por encima de la Torá. Siempre la Torá es la base de todo, porque la Torá es la base del mundo entero. Ahora bien, Hashem me encargó que se hiciera de esta forma. ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué. Todos nosotros tenemos en nuestra cocina un libro de recetas de cocina que compramos y nunca lo hemos abierto y no lo hemos usado. Lo vimos y nos, ay, mira qué rico, voy a cocinar esto, voy a cocinar, ay, qué rico todo, y lo pusimos ahí y jamás hemos hecho una sola receta, o a lo mejor una, el día que lo compramos porque estábamos muy emocionados. Y ahí están todas las recetas, y se nos quema el arroz, y se nos quema el agua para el café. Pero ahí está el libro de cómo lo podemos hacer bien y no lo hacemos, ¿sí? ¿Por qué la Torah ha de transmitirse de forma oral? Precisamente por eso. Porque se nos da la obligación de aprenderla bien para poder enseñarla bien. Hay una tienda aquí en Estados Unidos que se llama IKEA, y esa tienda vende muebles, vende muchas cosas, pero todos los muebles que te vende vienen en una cajita y usted tiene que sacarlo y armarlo. ¿Sí? Compró una cama, viene todas las herramientas y las partes y tornillos y todo, y usted tiene que armarlo. Y trae un manual de cómo usarlo. Pero nunca la arma uno a la primera. Siempre la primera vez te quedó algo mal, te sobraron tornillos, esta iba de así, la pusiste al revés, y uno, bueno, ya lo quita y lo corrige. Siempre sucede. Yo he comprado varios de esos muebles y me ha sucedido. Y mire que yo soy ingeniero mecánico de profesión y sé un buen de armar y desarmar cosas. Y sin embargo, me han quedado mal los muebles. Y los he tenido que volver a armar. ¿A dónde voy con esto? La Torah es un manual de instrucciones de vida. Pero si usted la lee, muy probablemente no va a entender todo. Así como yo leí el manual y me quedó mal la cama, y la segunda vez me quedó bien. Pero si yo traigo a mi hijo y le digo, mira, vamos a armar esta cama, y se lo hago delante de él, y le enseño, y después compro otra y le doy el manual, es muy probable que él lo va a hacer bien la primera vez. ¿Por qué? Porque ya me vio a mí hacerlo y ya oyó la explicación de cada dibujito, de cada instrucción, qué quiere decir, cómo se ha de hacer. Muy probable él lo va a hacer bien y él lo va a poder enseñar a otro a hacerlo bien. La Torah ha de transmitirse de forma oral para que la podamos
aprender y para que la podamos enseñar de esa misma manera. Entonces, cuando alguien nos lo explica así y después nos da el libro, lo podemos entender más fácilmente porque ya tenemos la explicación. Esa explicación, según quedó establecido, es la que Hashem le dio a Moisés en el Sinaí durante todos esos 40 días. Y existen muchas pruebas de ello. Hay comunidades que han estado distantes unas de la otra y encuentran los tefilín de una y encuentran el tefilín de otra y son iguales, pero no se han hablado de unas a otras. ¿Cómo es esto? Por la ley oral, simplemente por la ley oral. Es más, ahorita simplemente leímos acerca de, en el primer verso, y yo se lo estuve interpretando. Cuando tenga el niño y esté en estado de impureza, así como de su menstruación, y sigue diciendo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con todo eso que dijo? No dice la Torá. Alguien lo va a interpretar. Sin embargo, nosotros no lo interpretamos. Ya fue interpretado antes. Y hubo discusión entre los sabios y ya quedó todo establecido conforme a la tradición oral de nuestro pueblo. Y ahí quedó toda en el Talmud. Repito, no todo lo que está en el Talmud viene directamente del Sinaí, pero sí toda la tradición oral o la mayoría de la tradición oral que viene del Sinaí quedó registrada ahí en el Talmud. Y solamente por el tipo de opresión que había en Israel en ese tiempo es que el Rabí Yehudá Hanasí se aventuró a la tarea de escribirlo, porque estaba prohibido escribirlo. Sin embargo, Roma ya había, o sea, después de la revuelta de Bar Kokhba y de lo que ocurrió en varias ciudades, que hubo una masacre de judíos y de sabios y de rabinos principalmente, bajo el temor de que dice, traspasarán tu Torah, bajo el temor del mismo que tenía Elías. Recuerdan que Elías hablaba con el Eterno y le decía, mira, ya mataron a todos y nomás quedo yo, ¿qué va a pasar? Así Yehudá así dijo, ¿qué tal si me agarran a mí también? Y ya no queda nadie más y se pierde esta riqueza, la tradición oral, y se encargó de empezar a recopilarla y a poner en papel toda esa tradición oral. Ah, pero no es malévolo ni es diabólico. Incluso una gran parte de las enseñanzas de Yeshua están ahí en el Talmud. Una gran parte. ¿Usted cree que es una casualidad que Yeshua apareció cuando todo eso se estaba recopilando, cuando se estaba empezando a dar forma? El Talmud fue ay, se me fue la palabra. Se hizo el compendio del Talmud como en el año 200, más o menos. Pero Yeshua apareció antes de eso y toda su enseñanza influenció la comunidad, la sociedad de su época, de manera que toda esa enseñanza quedó ahí en el Talmud. Y no está como que Yeshua lo dijo. Dice, Rabino fulano de tal dijo tal cosa, pero usted lo lee y sabe que eso viene de Yeshua. Entonces está impregnado de enseñanza de Yeshua por todo el Talmud. Incluso es una gran fuente para sacar muchas referencias de Yeshua mismo. Yo saqué ahorita la referencia de Yeshua como el leproso, hijo de la casa de Revi, y es una referencia de Yeshua mismo. Y engrana con la descripción de Yeshua, absolutamente que sí. Entonces, es un libro santo, es un libro que contiene una gran parte de la tradición oral y es un libro que no se ha de estudiar de manera personal. Es un libro que se tiene que estudiar con un buen maestro. Así como lo dice el Pirkei Avot también. Hazte de un buen maestro. Consíguete de un amigo y hazte de un buen maestro. Porque la Torah, como dijo Pablo, no es de interpretación personal. No lo es así. Y el que dice, yo tengo el Espíritu Santo, no necesito que nadie me enseñe, más o menos. Sí y no, porque hay mucha gente que saca ese argumento. No, nosotros tenemos al Espíritu Santo, nos guía a toda la verdad. Pues sí, cierto, pero no es tan cierto.
porque la pregunta obligada sería, ¿y usted peca? Dice, si decimos que no pecamos, entonces le hacemos al mentiroso. Entonces, ¿el Espíritu Santo le ayuda a pecar? Absolutamente no. Entonces, no somos tan guiados por el Espíritu Santo como pretendiéramos o como quisiéramos. Esa es una realidad. Entonces, sí, necesitamos que alguien nos lo enseñe y que alguien nos ayude a entenderlo, porque leerlo solamente sin tener el trasfondo correcto podemos malinterpretar y podemos sacar conclusiones que no son válidas. Y no es bueno eso para nadie. Disculpe la respuesta tan larga, pero No te preocupes. La verdad que esclarecedor. Muchas gracias. espero Yo que creo le que haya respondido su pregunta, amiguita. amén. Muchísimas gracias, ¿verdad? Ok, Amén. Luego tenemos aquí otra pregunta, la hermana Miriam. así. Chava Chalón, Robert Luis García, yo solamente una cosita muy corta, solamente dar las gracias, mil y mil gracias por esa palabra tan poderosa, por esta parachá que viene prácticamente en este tiempo, que no es casualidad, que habla nuestras vidas acá a todos y cada uno, donde nos insta a hacer tikkun, a arrepentimiento, porque entramos en el tiempo de Pesach, donde tenemos que mirarnos adentro de nosotros mismos. Entonces ha sido como una gran bendición, una palabra reveladora para todos y cada uno. Y poderlo, porque lo que quiere nuestro Padre y lo que queremos es verdaderamente como caminar, como esos ejemplos de como dijiste, queremos ser esos como los judíos que caminan en obediencia a la Torá, ¿no? Para poder ser rectificados y elevados verdaderamente y ser esos árboles frondosos que dan fruto. Y también por esa palabra que hemos aprendido hoy, marjín, que también podamos practicar, hacer, siempre ver lo bueno, ¿no? Siempre ver lo bueno, aunque no nos toque a nosotros, podernos alegrar y poder alegrarnos con el hermano, y esa será la bondad del Padre en nosotros, ¿no? Y bueno, y también saber que tanto la John Hara como la Jin Hara son dos armas letales y que tenemos que cuidar mucho nuestros ojos. La otra vez hay un reporte que dice que nuestros ojos en un segundo llegan a tomar más de 40,000 fotografías. Somos la cámara fotográfica más, nunca vista, creada por nuestro creador grande y poderoso y perfecto. Entonces, solamente esta anotación. Mil gracias y toda rabá. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Pues ya para terminar, muchas gracias a Luis. Y yo quiero terminar pues orando, haciendo teshuvá, colocando en práctica esta palabra, porque justamente el rabino Shapira nos enseñó acerca de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la palabra creer o creyó viene del hebreo amén o amín, que justamente significa poner en práctica o ir al gimnasio. Entonces, vamos a poner en práctica esta palabra, ya que el apóstol Santiago nos habla en el capítulo 3 acerca de dominar y refrenar la lengua, que aquel que sabe refrenar la lengua sabe dominarse a sí mismo, y que la lengua es como una pequeña llama que enciende un gran fuego. Entonces, a veces en vez de echarle agua a la llama le echamos gasolina, ¿no? Y eso arde. Entonces, realmente muchas personas dentro de la congregación y dentro de las iglesias viven el tema de la Shonara
y lo pasan por alto, y aún ya conociendo los textos, tanto del Antiguo Nuevo Testamento, o Natanás y Hebrí Hadashah. Entonces, yo quiero orar para producir ese arrepentimiento, ese teshuvá en nuestra congregación, la congregación Odres Nuevos, que sea el Señor limpiándonos, purificándonos antes de entrar a Pesaj, que podamos nosotros entrar en ese teshuvá y anular toda maldición de ruina en todos los ámbitos económicos, familiares y enfermedades. Las enfermedades que están ligadas a la lengua, a la shonara. Entonces, si me permiten, voy a hacer una oración de teshuvá, de arrepentimiento y de purificación en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias por la palabra recibida, por lo que tú estás haciendo en medio de tu congregación. Padre, se acercan los días de Pesaj, se acercan los días de participar de una manera santa y digna de ese ceder y recordar lo que tú hiciste en el madero. Padre, hoy día quiero, como pastor y responsable de esta congregación, pedirte perdón por nuestros pecados, pedirte perdón por el lashon hará, por haber hablado mal o pensado mal de alguien, por haber transmitido esa información a otras personas. Padre, en el nombre de Yeshua, te pido que tú anules y quites la lepra física y espiritual de la congregación Odres Nuevos, que quites la lepra en mi vida, en la vida de mi esposa. Te pedimos perdón, Dios Todopoderoso, nos arrepentimos y te pedimos que nos purifiques, que nos libres de todo mal. En el nombre de Yeshua, anulamos y te pedimos, Padre, que toda consecuencia de haber hablado mal, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos hagas libres y limpios de todo pecado. En el nombre de Yeshua. Amén. Ve amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Muchas gracias, hermano Luis. Gracias, un gusto saludarlos a todos. Y el rabino dijo que si vamos en septiembre nos va a dar un tour ahí por Barcelona, y yo le dije, ¿va a incluir el Camp Nou en el tour? Pero creo que no estaba incluido. Sergio, no está bien tu micrófono. Bueno, El Camp Nou ahora está en obras. Ah, Seguirán obras. No está bien tu micrófono, Sergio, no se escucha bien, se escucha entrecortado. sí lo entendí poquito. Dijo que el Camp Nou está en obras ahorita. Sí, vamos a... Sí. Ok. venga, Venga, muchas Abel, ¿Me pues, escuchan gracias, ahora? varón. Ahora sí. toda ¿Nos escuchan ahora? Sí, hermana Tú le tienes Matsara. Ay, Hermana Sandra. a ver un momentito. ¿Ahora nos escuchan? Sí. Ahora sí. Ahora dile lo que le estaba No, diciendo. bueno, que el Camp Nou está en obras y creo que en septiembre seguirá estando. Ah, Porque ok. están haciendo una remodelación. Pero bueno, hay más días Está para bien. venir, ¿no? Y no, y hay Está más en otro lugares estadio. para ir a pasear. Vamos a tener que ir al Santiago Bernabéu entonces. Bueno, está a 600 kilómetros de aquí. Ah, está lejísimo. Sí. También Ah, aprovecho para pedirles oración por el hermano Oscar Salinas, que está pasando por una situación muy difícil allí con su familia. Asesinaron al marido de su hermana, me parece a su cuñado, no. en Miami, y está toda la familia pues muy consternada. Entonces, les pedimos que estemos orando por el Roe Oscar Salinas. El rabino nos ha pedido oración por él, así que oramos para que el Señor consuele como Él lo sabe hacer y que realmente se haga justicia, ¿no? Amén, para que lo pongáis en oración en el equipo de Amén. intercesión. Amén.
Bueno, pues muchas gracias, amigos. Con favor de Dios, nos vemos pronto. Amén. Muchas gracias, Luis. Que el Señor te bendiga y renueve tus fuerzas. Sabemos que ahí son las 3, 4 de la mañana casi, 4 de la mañana, así que A esta Baruch hora Hashem, siempre te me Chao, levanto Rubén. Abrazos desde España. Luis, Descansen. Muchas gracias, Luis. Que el Gracias. Eterno te bendiga mucho, a ti y a tu casa, a tu familia. Te Muchas esperamos gracias. pronto en Sefarat. Con la ayuda del Eterno así será. Pero no vale, Amén. no vale cambiarse la camiseta, ¿eh? Hay que ¿Eh? ser fiel con el equipo. Sí, claro que sí. Más, aquí en Barcelona tenemos Montjuïc, el monte de los judíos. En Madrid no sé si tienen algo así. Ok, no, ahí nos quedamos en Barcelona. Está bien. Fíjate, para- Fue un mal chiste ese que hice, ¿verdad? No cayó Sí, bien. sí. No pasa nada. Bueno, aquí hay diversidad de gustos y todos son Ajá. aceptados, así que puedes ser del equipo que quieras, que serás bien Ah, recibido. sí, evidentemente. Cada uno es el equipo que quiere, ¿eh? No hay problema. Claro que sí. Nada, te perdonamos si eres del Madrid, no pasa nada. Hay arrepentimiento todavía. Hay oportunidad. Siempre No, se pues, bromea con estas cosas, se bromea. mira, muchas gracias. De nada, un Bueno, abrazo. Shabbat toda shalom. rabá. Shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Gracias. Nos vemos después a las 6. A las 7 hoy, Ay. pastora, cambio de horario, a las 7 A hoy las en la 7, congregación. Hay que comunicarnos con el grupo. A las 7, Eso. A las 7. Vale, perfecto. Ok. Gracias. Shabbat Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shalom.